Bueno, ahora sí voy a entrar en el tema. La semana pasada llegamos de Washington, estuvimos fuera casi una semana entera con un equipo de ICE, aquí de Amistad International School, con la directora Dina y con varios maestros y alumnos de ICE y padres de familia que nos acompañaron. Y fue de tremenda bendición este viaje. Yo le doy gracias a Dios. Y quiero animarlos a los padres de familia que inscriban a sus hijos en ICE. ICE es también un colegio cristiano con fundamentos cristianos. Estos viajes que se hicieron, que son field trips, que se llaman así, son viajes exploratorios, viajes donde hay mucho aprendizaje. Visitamos más de 5 museos y muchos lugares, entre ellos museos de ciencias naturales, museos del espacio y del aire, museos del Holocausto, museos de la Biblia, y también visitamos los monumentos de los soldados caídos en la Primera, Segunda Guerra Mundial, y todo fue una experiencia de aprendizaje y conocer otro país y otra manera de pensar. Y durante ese tiempo el Señor también nos habló a Adriana y a mí de lo que está pasando en una nación como lo es Estados Unidos, especialmente en la capital, donde se toman las decisiones que dirigen a una nación de las más poderosas que hay en la tierra, de la cual muchos buscan y tratan de ver hacia dónde marcan ellos la dirección, y en un momento dado vimos que de veras está la situación complicada para esta nación, bastante complicada, y tenemos que orar por ellos. La situación es que esta nación nace en el Evangelio, ¿sí? Y después de haber nacido en el Evangelio, al paso de los años se desviaron, y ahorita es increíble todo lo que el mes del orgullo y todo lo demás que está sucediendo en esta nación, y la forma en que se está presentando, cómo se está fracturando poco a poco la sociedad, se está dividiendo el corazón de la nación, porque hay diferentes facciones que están ahí. Y esto debe de hacernos pensar a nosotros como mexicanos, porque aquí también no cantamos más las rancheras, como dicen por ahí. Pero quiero aprovechar, platicarles aquí en el libro de Daniel capítulo 5, una historia que viene en la palabra de Dios de Daniel, que había sido profeta, escogido por Dios junto con otros jóvenes que fueron llevados cautivos desde Israel por el rey Nabucodonosor. Eso es en el capítulo 1 de Daniel. Daniel era muy joven cuando fue llevado cautivo allá a Babilonia, y Nabucodonosor seleccionó el grupo de jóvenes. Eran jóvenes que tenían un cierto nivel de preparación, eran jóvenes de la nobleza, y a esos jóvenes los escogió y se los llevó porque él quería enriquecer su corte con este tipo de gente. A donde iba a conquistarse traía lo mejor de la sociedad, de los más inteligentes, para enriquecer a su nación. Esa era una forma de traerse tesoros de otros países. Eso hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó, los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, se trajeron a los científicos alemanes, a los más inteligentes, para que pudieran facilitarles y ayudarlos en la fabricación de naves espaciales y cosas por el estilo. Fueron realmente esos científicos los que ayudaron a que llegaran los hombres a la luna y otro tipo de conquistas que se lograron. Más o menos ese es el mismo principio que hubo en los tiempos de Nabucodonosor. Pero después de que Nabucodonosor había logrado todas estas cosas, muere Nabucodonosor. Tuvo una experiencia antes de morir. Una de ellas fue que tuvo sueños donde Daniel se los pudo interpretar, sueños que hasta se le había olvidado a Nabucodonosor, pero Daniel podía saber esos misterios que había ahí, porque Dios se los revelaba. Y Nabucodonosor llegó un momento donde se sentía tan arrogante, porque tenía un país muy poderoso, tenía muchas riquezas. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas que había en su tiempo, y tan arrogante que era, que se sentía, ahora sí, que la divina garza, aunque no es pariente mío, pero ojalá entendamos de que él se sentía superior a todos. Y finalmente llegó un momento donde Dios tocó su vida y quedó como un animal. Quedó como un animal, así lo describe la Biblia.
y se comportó como animal, vivió afuera y le caía el rocío y le crecieron las uñas y los cabellos y todo, y total estaba un rey que había estado en la cumbre, de repente es un don nadie y todo el mundo estaba asustado de lo que le había pasado, había caído juicio sobre este rey. Y sin embargo llega un momento donde se arrepiente y vuelve en sí y le pide perdón a Dios, y entonces Dios en su misericordia lo salva, se revela a él y hace una de las oraciones más bonitas de la Biblia. La oración de Nabucodonosor es una oración muy hermosa. Ojalá puedas leer el libro de Daniel para que veas esa oración que él hizo. Y él además promovió en su país que todos creyeran en el Dios de Daniel. Lo promovió, así es que él fue el promotor. Así es que este era un hombre que marcó una diferencia histórica en Babilonia. Pero para el capítulo 5, su nieto Belsasar, que está disfrutando de todo lo que logró su abuelo Nabucodonosor, los tesoros, las conquistas, la riqueza económica, la riqueza agrícola, todo lo que habían logrado, Belsasar está ahora al frente, pero empieza a Belsasar a sentirse tan arrogante, tan seguro, tan todo, que empieza a tomar las copas que se había traído desde Israel en sus conquistas de sus antepasados. Usaron las copas para tomar de ellas en una fiesta que hicieron. Ahí invitó a sus amigos, tal vez a más de 1000 personas asistieron a esa fiesta y usaron las copas sagradas. Invitaron a las concubinas, así que era un relajo esa fiesta. Estaban todos ahí divirtiéndose sobre todos los éxitos de sus antepasados, los logros que habían hecho. Y finalmente llegó un momento donde apareció una mano en la pared y la mano empezó a escribir unas palabras misteriosas que todos veían la mano y lo que escribían, y todos se asustaron porque no sabían qué es eso, una mano en la pared. Y además no solo la mano, la letra, la palabra que estaba siéndose escrita ahí no se podía entender, no sabían qué decía qué significan esas palabras que estaban escritas, pero la mano estaba escribiendo palabra por palabra sobre esa pared, y el mismo Belsasar se asustó. Y llegó un momento donde tú lees en el capítulo 5 cómo Belsasar está atónito, no sabe qué hacer. Y le preguntó a sus brujos y a sus magos, a sus astrólogos que vinieran a explicarle qué significa esto, y ni uno podía dar respuesta. Nadie sabía interpretar esa palabra, nadie podía tener la traducción de esas letras que estaban escritas en la pared. Llegó un momento donde la mamá de Belsasar llegó y dijo: ¿sabes qué, hijo? Tu abuelo tenía un asesor en su tiempo, se llamaba Daniel. Pudo interpretar sueños de tu abuelo, sueños que hasta tu abuelo se les olvidaron. Daniel pudo interpretarlos, se los dijo. Llámalo, tráelo, seguramente él te va a ayudar a interpretar estos sueños, estas escrituras. Y fueron por Daniel. Daniel ya no era el jovencito, Daniel ya era un hombre ya mayor, ya era un viejo. Y lo traen. Y le dice Belsasar: oye, me dicen que tú puedes interpretar esta escritura que está aquí en la pared. Yo creo que tú podrías hacerlo, porque me está diciendo aquí que mi abuelo te consultó y tú le ayudaste a interpretar los sueños y hasta sueños que se le habían olvidado. Y creo que tú eres la persona, porque los brujos, los astrólogos, los magos, todos estos no saben cómo interpretarlo, no tienen ni siquiera idea qué significa esto. Sí, y si tú lo haces, te voy a dar tesoros, te voy a dar joyas, te voy a poner como el tercero de mi reino, te voy a nombrar, te va a ir bien, nomás ayúdame a interpretar. Y Daniel le dijo: ¿sabes qué? Quédate con tus cosas, no me interesan tus cosas, pero sí voy a interpretar lo que está escrito ahí. Y empieza él a ver lo que está escrito ahí y le dice: nada más una cosa, Belsasar, tu abuelo tuvo una experiencia, tuvo un encuentro con Dios. Tu abuelo se arrepintió, tu abuelo tuvo esa oportunidad y anunció al Dios de Israel a esta nación. Pero tú, aquí dice, pero tú Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no te has humillado, no has humillado tu corazón delante de Dios. Así se lo dice, léelo, capítulo 5. Sí, pero Dios se ha levantado en tu contra, porque has utilizado los utensilios sagrados
los has usado y has ofendido a Dios compartiendo en eso para tus nobles, tus mujeres, tus concubinas, y has alabado a otros dioses, dioses de madera, dioses de hierro, dioses de piedra. Estás haciendo idolatría, dioses que no tienen ojos para ver, que no tienen oídos para oír, dioses que no entienden absolutamente nada, son hechos de pasta, de hierro, de metales, aunque sean hermosos, son ídolos. Y tú estás adorando eso cuando tu abuelo lo tumbó todo y creyó en el Dios de Israel. La escritura que dice aquí, Mene, Mene, Tekel, Uprasin, te voy a dar su interpretación. Daniel tenía el don de interpretación. Quiero que entiendas, esta es una lengua que no se oye, está escrita. Hay lenguas, el don de lenguas también son cosas escritas. El don de lenguas pueden ser sueños y visiones, no solamente sonidos. Y Daniel tenía la capacidad no solo del don de lenguas, es decir, interpretar sueños y visiones y esto escrito, sino tenía el don de interpretación de lenguas. Y él podía interpretar lo que estaba ahí escrito. Así es que Daniel, igual que lo dice el libro de los Hechos, como cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia del primer siglo, aquí estamos viendo las primeras señales de cómo Dios, de alguna forma, lo misterioso lo puede revelar a su pueblo, lo puede revelar a sus hijos, te lo puede revelar a ti, te puede dar la interpretación de algo o te puede dar el lenguaje de algo. Y dice aquí que empezó Daniel a interpretar y dice Tekel, empieza con la palabra Tekel. Has sido pesado en una balanza y has sido hallado falto. Quiere decir que no das el kilo. Quiere decir que lo que tú has logrado, has intentado, a la hora de ponerlo en la báscula, no ha dado resultados. Has sido hallado falto. Cuando llegas a la báscula y empiezas a poner ahí todas tus obras, todos tus hechos, todos tus éxitos, todos tus títulos, todo tu dinero, y lo pones en la báscula, y aún así, a los ojos de Dios, estás falto, te falta algo, porque eso no te salva, te salva Jesucristo. Si no está Jesucristo en la báscula, no eres salvo. ¿Sí está claro eso? Has sido hallado falto, dice aquí, dura palabra. Parisín, la segunda palabra. Tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Hace unos días sucedió un accidente de un submarino, le llamaríamos un mini submarino, un submarino especial que tenía la intención de bajar a ver los restos del Titanic. Y este pequeño submarino se llamaba el Titán. 5 pasajeros se metieron y bajaron. Tenían que bajar cerca de 3 kilómetros aproximadamente, tal vez menos. Pero iban bajando y menos de 1 kilómetro, en pocas horas cuando bajaron, la presión fue tan grande que hubo una implosión, así se llama. Una es la explosión cuando explota hacia afuera, pero esta fue una implosión. Y la implosión es cuando la presión de afuera es mayor que la presión de adentro. Y la presión de adentro se podía lograr cuando se tenían los aparatos para generar una presión suficiente y igual a la presión de afuera, del mar. Sin embargo, la presión de afuera fue mayor y la de adentro no fue igual, fue menor. Y eso causó una fractura en la nave y hubo una implosión. Lo que pasó fue que el submarino se hizo una lámina, lo aplastó. Y a sus pasajeros que iban adentro, esos 5 pasajeros, los aplastó. Aquí está hablando Belsasar, está diciendo, este es mi reino, esto es un gran reino lo que yo tengo. Sí, muy bien. Muchos de nosotros pensamos que en algún momento dado estamos bien, ¿verdad? Podemos combinarnos un poquito aquí y un poquito allá. Y pensamos que tenemos la suficiente presión interna para soportar la presión externa, la tentación, las cosas del mundo, y como que estamos en equilibrio, como que
soy cristiano, pero me puedo echar mis vueltecitas por ahí, ¿verdad? Y crees que estás manejando tus presiones internas con las externas y crees que ahí la llevamos, tengo el sistema para defenderme, tengo dominio propio, tengo el control, no me pasa nada, y sigues pensando de esa manera, y en ese aparente equilibrio, cuando menos lo esperes, la presión externa te va a rebasar y te va a producir una implosión, te va a invadir. Y eso fue lo que le pasó. El reino de Belsasar hubo una implosión. Los medos y los persas invadieron. Y esa misma noche, Belsasar murió. Cuando hablamos de Noé tal vez no fue un submarino, su barco, pero lo que Noé hizo fue algo parecido en cuanto a proteger su nave. Dice la Biblia que después de construirla, la calafateó por dentro y por fuera. Y lo que estaba haciendo él era evitar que hubiera una presión externa que pudiera aplastar el arca y hundir su barco. Entonces hacía el calafateo y mantenía una impermeabilización. Eso viene en capítulo 6 de Génesis. Y entonces cuando aquí estamos viendo a Noé haciendo algo, diciéndonos algo en esto, de que está preocupado de que no se vaya a dejar venir la presión externa y que vaya a romper las maderas y meterse y hundir el arca. Gracias a esa protección que él le puso, el arca se mantuvo a flote y no se hundió. Este es un ejemplo, ¿sí? Aquí hay algunas advertencias. La vida del creyente que cree que puede vivir bajo la presión social y las tentaciones sin que éstas le afecten, va a llegar un momento donde tal vez su debilidad espiritual no va a poder resistir la presión externa y va a colapsar ante las corrientes de este mundo. Te voy a poner un ejemplo. El rey David. Cuando el rey David estaba en su éxito, había vencido a Goliat, había sido famoso, quedó como rey, tenía su palacio, todo le iba bien, sentía que tenía todo bajo control. Él decía, yo estoy listo. Pero un día descuidó ciertas cosas y la presión que él tenía interna de un corazón conforme a Dios empezó a descuidarlo. Se salió por la azotea, se asoma por la ventana y ve a una mujer que no es su esposa, la manda a llamar, comete adulterio, manda a matar al marido y empieza la implosión. Se colapsó el reino del rey David. Su vida entró en una ruina, trajo desgracia. Un hijo violó a su hermana, otro hijo se le volteó a Absalón, murió trágicamente. David entró en una implosión porque creía que podía dominar la presión externa con la interna, creía que podía dominar la tentación jugando con ella, pensando de que tengo dominio propio y yo puedo seguir fumando esa droga, yo puedo seguir robando ese dinero, todavía nadie me ve, yo puedo seguir adulterando todavía y jugar con Cristo y venir a adorar a Dios aquí, yo puedo seguir fornicando, yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana, al cabo puedo manejar las dos fuerzas, no pasa nada. Eso es lo que creemos. Pero cuando menos lo esperas, estas son las condiciones para una implosión. Ahí te va, las condiciones para una implosión. Una, cuando dejamos de leer la palabra y meditar en ella. Cuando dejamos de meditar en la palabra, lo que estamos haciendo ahorita es meditar en la palabra. ¿Qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? ¿Qué le pasó a Belsasar? ¿Por qué le pasaron a ellos estas cosas? ¿Me pasará esto a mí? Cuando tú meditas en la palabra, empiezas a aumentar una presión interna y dices, me tengo que poner bien listo, no quiero que esto me pase a mí. Empieza a aumentar tu presión contra la presión externa del mundo, la palabra. Número 2, cuando dejas de orar. Cuando dejas de orar en el entendimiento y en el espíritu. Cuando ya la oración no te importa. Es interesante que cuando estaba la pandemia todo el mundo oraba, teníamos 60, 70, 80, 100 personas orando. Y ya pasó la pandemia, ya pasó el peligro, bueno, pues ahora sí ya todo el mundo va bajando
Y ahora son unos 15, 20, 30 que se juntan para orar. No es importante ya. Y van bajando su idea de la presión que yo necesito interna para vencer la externa. La oración que hacemos es una oración contra las fuerzas de las tinieblas. Aunque tú no veas al diablo, el diablo existe. Y su mayor engaño es hacerte creer que ya se fue. Ese es el mayor engaño, pensar que no existe. Pero la oración nuestra es una oración que nos mantiene continuamente a una presión suficiente para resistirlo y deshacer sus obras, porque Él sabe de estas reuniones, Él sabe de nosotros. Cuando tú crees que no está, cuando tú crees que anda por ahí en Catemaco, no, Él está ahí sentado a tu lado, ocupando, o a lo mejor en tu propia silla. Entonces, cuando dejamos de orar, tenemos que orar en el Espíritu. Cuando dejamos de alabar y adorar, algunos decimos, no, pues ¿para qué adoro? ¿Para qué alabo? No tiene caso, pero Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no está buscándolos en domingo, lo está buscando todos los días, nos busca a Él a nosotros, porque la alabanza a Dios aumenta la presión interna contra la externa. Y cuando tú empiezas a alabar a Dios y adorar a Dios, todo lo que está el mundo ofreciéndote se desmorona, se cae, no tiene importancia. Dios empieza a tener preponderancia en tu vida cuando tú alabas y tú adoras a Dios. Es muy importante alabar a Dios. ¿Sí? Y la otra es cuando dejamos de congregarnos. Cuando decimos, hoy voy, hoy no voy. Hoy hay tigres, voy a verlos. Dejo al león de la predicación y voy a ver a los tigres. ¿Sí? Y caemos en la trampa de dejar de congregarnos como si fuera cualquier cosa. Y la Biblia me dice a mí, no dejes de congregarte cuando más ves que aquel día se acerca. No dejes de congregarte, aquí te alimenta tu espíritu, aquí creces en el espíritu, aquí tu familia se está renovando, estás recibiendo un refrigerio espiritual. Ahora, quiero decirte lo muy sincero, algunos están aquí y otros se van a otros lugares o vienen de otros lugares, están aquí, está bien, gloria a Dios por tu vida. Yo te animo una cosa, si vienes aquí a quedarte, echa raíces y muérete aquí. Pero si vas a moverte a otra iglesia, quédate allá y muérete allá. ¿Sí me estás entendiendo eso? Echa raíces a donde vas, no juegues al chapulín colorado, o sea, de brincar aquí y allá y crees que no pasa nada en el traslado y total, no le rindo cuentas a nadie. Si tú juegas con eso, tú no sabes, tú estás produciendo una fractura peligrosa donde va a suceder una implosión. Donde tarde que temprano se te va a meter una doctrina rara, te vas a meter en un corral ahí donde te van a envenenar, te vas a meter con una secta, yo no sé qué vas a hacer, porque te estás moviendo de un lugar a otro y no le das cuentas a nadie. Entonces, no dejemos de congregarnos, como dice. Te voy a dar un poquito de perfil de los 5 pasajeros que iban en esa nave. Me tocó apenas leer algo de eso, no soy un experto, pero es muy interesante ver qué tipo de gente estaba ahí adentro. Estaba el propietario del submarino, el propietario, el dueño. Como él se metió, dijeron los demás, no, si él se mete, yo sí me meto. Sí estamos. Si él se mete, yo también me meto, ¿por qué no? Se metió otro, un aventurero, un inglés, millonario. Mucho dinero, le gustaban las aventuras fuertes, jugársela. ¿Sabes tú que a David le encantaban las aventuras? Que se subió al techo de su casa. ¿Qué anda haciendo el rey arriba del techo? Le encantan las así, a mí aquí me mareo, imagínate. Un aventurero. Había un científico, muchos conocimientos, no, pues aquí está todo listo y voy a investigar más datos, más datos, más datos. Después en otra ocasión les voy a platicar sobre la inteligencia artificial, lo que viene. Porque eso lo vimos ahora que estuvimos en Washington también, la inteligencia artificial. Ese es otro tema que la iglesia tiene que estar alerta. Y luego estaba un padre millonario de Pakistán, millonario, vivía en Inglaterra, tenía todo lo que quisiera. Y entre todas las cosas que él podía comprar y adquirir, se le ocurrió la idea de una experiencia de ir a ver los restos del Titanic, para poder platicar con sus amigos y decirles, yo fui, ustedes nunca han ido, pero yo les gané, yo tengo más experiencia que ustedes. Y este rico
llevó a su hijo, pero su hijo, el número 5, su hijo no quería ir. Su hijo no quería ir a esa expedición. El papá lo convenció, tenía 19 años, lo convenció. Total, aceptó, porque su papá lo llevó a eso. Y total, se metieron ahí, pusieron creo que 17 tornillos afuera para que no se pudiera meter la presión ni salir, pero no podían salir ellos por ninguna escotilla, porque necesitaban a alguien, cuando saliera el submarino, que desatornillara los 17 tornillos. Así es que estaban atrapados y expuestos de que otros pudieran liberarlos cuando salieran, si es que salían. Fueron advertidos de que era una nave experimental, no tenía certificación oficial. Hay muchos lugares donde no tienen certificación espiritual. Este es tu certificado. Si dice aquí, hazle caso. Si no dice aquí, no le creas. Este es tu certificado. Se les avisó, no tiene certificación esa nave. No le querían dar certificación, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Canadá. Nadie le quería dar la certificación todavía, porque estaba en fase experimental. Firmaron todos un acuerdo. El acuerdo era que acepto que la empresa no tiene ninguna responsabilidad. Si me pasa algo a mí, fue mi responsabilidad. Así es que firmaron su propio testamento. ¿Sí? Apostaron sus vidas creyendo de que la tecnología era la solución, era la respuesta para protegerlos. Pasaron por alto, a sabiendas de que había habido fallas en ese submarino en ocasiones pasadas, especialmente la comunicación. Hubo fallas de interrupciones. Sin embargo, pasaron por alto. Eso no es nada, no pasa nada. No pasa nada. Y pagaron una alta suma de dinero para poderse meter ahí. Muchos pagan abundantemente y creen que con su dinero se van a salvar. El sumergible Titán quedó, después de la implosión, a medio kilómetro del Titanic. Pero es interesante que el Titanic es un símbolo del orgullo del hombre, que dijo el dueño, ni Dios lo puede hundir. Ahora la pregunta es esta: ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura en la pared? Vamos, esto que acaba de pasar, este acontecimiento reciente, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios con esto? ¿Fue una cosa del noticiario, se va a pasar con el tiempo y lo olvidas? ¿O Dios está mandándole un mensaje a la iglesia? Le está diciendo algo al pueblo de Dios, este acontecimiento que acaba de pasar. ¿No nos estará diciendo Dios algo? Diciéndonos a todos nosotros lo que le dijo Daniel a Belsasar. Se te olvidó lo que tu abuelo dijo, lo que tu abuelo hizo. No has humillado tu corazón delante de Dios, te has vuelto arrogante. Y eso es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que está pasando ahorita. Muchos se están volviendo arrogantes ante el Señor. No necesitamos a Dios, no necesitamos su Biblia, no necesitamos congregarnos, no necesitamos orar, no necesitamos alabar a Dios, no necesitamos ministrar a los pobres, no necesitamos cada quien. Estamos el mes del orgullo. En vez de decir un día para el padre y un día para la madre, ahora es un mes para el orgullo. Y esto es el fruto de lo que está viviendo nuestro tiempo. Este es el tiempo, esta es la época de Belsasar. Dios está escribiendo algo en la pared. Y la iglesia tiene que tener el don de interpretación para entender el mensaje de lo que está pasando y de lo que está por venir. Porque Daniel interpretó lo que venía a pocas horas, mi amado, ni siquiera días ni meses, a pocas horas. Le interpretó lo que venía a pocas horas.
y a las pocas horas Belsasar ya estaba muerto. Esto es lo que está pasando ahorita. Dios está hablándole a la iglesia y nos está diciendo: detente, reconsidera, corrige el rumbo, hazle caso a lo que Dios te está diciendo y entonces te irá bien. ¿Sí? La Biblia me dice en Colosenses 2:8, dice: mira que nadie te lleve por cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. O sea, Colosenses 2:8 está diciendo a los colosenses: cuídense de filosofías, cuídense de todo esto que está saliendo en el internet, de los diferentes oradores, de las diferentes voces que están saliendo. Por favor, cuídense, ¿sí? Cuídense de las tradiciones religiosas que han estado aquí por varios siglos y que han estado engañando a las multitudes. Cuídense de esas tradiciones. Asegúrense de que estén conforme a Cristo. Y este es tu manual para evitar una implosión: la palabra de Dios. Mateo 24 dice: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, la Escritura nos habla de varias maneras de cómo podemos protegernos y guardarnos. Las preguntas fundamentales que todos nos tenemos que hacer es: ¿a quién estoy siguiendo? ¿En quién estoy poniendo toda mi confianza para la vida eterna? ¿Estaré preparado para aquel día inesperado? ¿Estaré listo para encontrarme con mi Creador? ¿Cuál será el principal argumento que yo presentaré ante Dios para decir: yo puedo entrar a tu presencia por esto? ¿Cuál es mi argumento? ¿Fui bueno? ¿Hice obras? ¿Ayudé a la gente? ¿Le di dinero a los pobres? ¿Visité a los enfermos? ¿Eso es mi argumento único? ¿Las obras me salvan? ¿Ese es mi argumento? El Señor va a decir: no. Por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Ese es tu argumento principal. Ese es el pasaporte nuestro para la eternidad con Cristo. Lo demás es por añadidura. Lo demás es el resultado natural de alguien que ha nacido de nuevo y que ya está haciendo la obra de Cristo. Lo que estamos haciendo aquí es porque ya gente ya son salvos, se han bautizado, están caminando con Cristo y ahora el resultado de sus vidas están al servicio del Señor. Esa es la consecuencia, pero eso no lo salva a nadie. ¿Sí está claro eso? Eso no salva a nadie. Que quede muy claro. El que salva aquí es Jesucristo. ¿Sí está claro esto? Bien. La pregunta es: sus fundadores, los fundadores de estas corrientes de doctrina, sus fundadores, ¿lograron vencer la muerte? Estos fundadores. ¿Buda venció la muerte? ¿Mahoma venció la muerte? ¿Charles Russell de los testigos venció la muerte? ¿Joseph Smith venció la muerte? Ni uno de ellos venció la muerte. ¿A quién está siguiendo? Al que venció la muerte. Y ese único es Jesucristo. Ese es Jesús. Si tienes a Jesús, ahora sí, no habrá implosión. Tendrás suficiente presión para hacer que la presión externa se vaya. Amén. Eso es básicamente. Vamos a orar esta mañana, darle gracias a Dios. Si gustan ponerse de pie, vamos aquí a buscar a Dios esta mañana. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, del 11 y 12, dice: Jesús es la piedra rechazada por ustedes los edificadores. Muchos dicen que es otra piedra, pero Jesús es la piedra, la cual ha llegado a ser la cabeza de la iglesia, es la cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación, ningún otro, porque no hay otro nombre. Ojalá caigan nombres ahorita, nombres en los que tú confiabas.
se caigan esos nombres. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre para salvación de nuestro Señor y Salvador es Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 11 dice: Belsasar no lo hizo, y le reclamó Daniel: no te humillaste ante lo que Dios hizo con tu abuelo. Tú sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste, no te humillaste. Filipenses 2 del 5 al 11 dice: pero haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. La palabra clave aquí es se humilló. Si Jesús se humilló siendo Dios, ¿cuánto más nosotros? Él se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó a Él, a nadie más. Así es que aquí se caen todas las ideas y tradiciones que hay en México. A nadie más. Dice aquí, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese en aquel día, cuando estemos delante de Él, declarar para la gloria de Dios Padre que su Hijo Jesucristo es mi Señor. ¿Puedes decir eso? ¿Jesucristo es mi Señor? Jesucristo es mi Señor. Así es que la implosión no va a funcionar contigo, porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y no tenemos por qué tener temor, porque tenemos el certificado, la garantía, la promesa, la palabra. Amén. Ok, cierra tus ojos y puedes decirle: Señor Jesús, te doy gracias porque has venido a mi vida. Lléname de ti, Señor. Perdona mis pecados. Me arrepiento de corazón. Defiéndeme contra las acechanzas del adversario, contra la tentación y todo engaño. Dame tu Espíritu Santo, y te doy gracias que tengo el poder de tu Espíritu Santo y que puedo salir venciendo a lo largo de mis días aquí en la tierra, por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale gloria a Dios por eso. Dale gracias. Gracias. Aleluya.